Mirar el entorno nos da la posibilidad, sobre todo a los periodistas, de encajar las piezas en el lugar que corresponden. Porque básicamente poner en circunstancia una realidad es lo que a nosotros nos toca hacer. Generalmente los hechos sacados de ese contexto son bastante difíciles de comprender. Por eso estamos tan ansiosos por escuchar a Mercedes Colombres con sus historias de aquel 25 de mayo de 1810. Hola Mercedes. ¿Qué tal, Walter? Muchas gracias por el espacio una vez más. Es un placer indagar de tu mano en los recovecos de la historia. Yo siento que es como una tinaja gigante donde uno va hurgando al fondo y va encontrando cosas inesperadas. Y la historia del 25 de mayo es como bastante todo artesanal y casero, así como digamos, una juntada de vecinos. Y eso, bueno, me llevó a investigar muchas cosas, ¿no? Cómo fue, quiénes estaban, quiénes participaron, no es que entró cualquiera. Fue bastante artesanal, pero por supuesto muy restringido el grupo de gente que fue protagonista. Hubo bastante cosa del azar en quién terminó siendo parte de la primera junta. Bueno, junté un poco de todos los datos de eso, ¿no? Y las mujeres que hacían, qué se hizo durante el 25, cuánta plata se gastó, todo. Bueno, hice una mezcla de datos. Un tema, Mercedes, es que nosotros ahora tenemos al 25 de mayo como una fiesta patria, pero en realidad fue una juntada porteña, tal como vos estás mencionando, o sea... Juntada porteña de blancos ricos, juntada porteña de blancos ricos, eso fue. Pero bueno. De blancos ricos, bueno, contame. Sí. Pero bueno, encontré una cosa que es para morirse, que es Saavedra contando muy descarnadamente cómo fue a los empujones y a las o sea, y bastante como que no estaba muy contento Cisneros, ni tampoco el procurador, fue todo así como medio a lo bestia, y bueno, así como que a los empujones hicieron el cabildo abierto, pero no fue una historia romántica y armónica para nada. Incluso Cisneros quiso hacer una maniobra para que no pase, no le salió, pero tengo acá 3 o 4 frases de Cisneros redactadas por él, ¿no? Que reproduce a alguien. Yo estaba ese día en San Isidro con Juan José Viamonte, sargento mayor de mi cuerpo. Me dice, vamos a la ciudad sin demora porque hay novedades. Entonces, me voy a la ciudad, me presento en su casa, me encuentro con un montón de oficiales y otros me dicen, usted va a decir que aún no es tiempo, se refería claramente Saavedra a la independencia, ¿no? Y él contesta, si ustedes no me imponen de alguna nueva ocurrencia que yo ignore, no podré satisfacer esta pregunta. Entonces me comentan la proclama de Cisneros, ¿no? Cisneros comentando que había caído el gobierno de España. Entonces ahí Saavedra cuenta que dice, señores, ahora digo no solamente que es tiempo, sino que no hay que perder ni una sola hora. Entonces me propusieron todos que fuésemos a la casa de Nicolás Rodríguez Peña, donde había una reunión de americanos, a donde querían remover al virrey. Partimos todos, con Castelli, con Belgrano, a la casa de Nicolás Rodríguez Peña en el centro, o sea, en lo que sería ahora cerca del Cabildo, y lo primero que queremos hacer es interpelar al alcalde, que era Juan José Lezica, y al síndico Leiva, para que hagamos un cabildo abierto y debatamos qué hacer con el gobierno y resolver la suerte del gobierno, porque técnicamente había caído a la cabeza del gobierno, que es el rey de España, y ahora era como que era propiedad de Francia, Argentina, o las provincias del Río de la Plata. Entonces había que decidir qué estatus jurídico tenía el país, o las provincias. Entonces, bueno, cuenta Saavedra, Belgrano y yo nos ocupamos de allanar el paso con el alcalde, y Castelli lo convenció a Leiva. Obviamente el alcalde estaba repugnado con la idea de que hagamos un cabildo, pero como veía que hablábamos en serio y presionábamos, no tuvo otra que ceder. Y nos convocó a todos a hacer esta solicitud formalmente. El resultado quedó acordado pedir sin demora el cabildo público y abierto y llevarlo a cabo al día siguiente. Y anota acá Saavedra, ¿no? Esto le sorprendió mucho a Cisneros, digamos, y dijo, bueno, está bien, si hay que hacerlo, lo hacemos, pero quiero también hablar con las Fuerzas Armadas. Y acá hago una llamada. Acá lo que estaba haciendo Cisneros estaba haciendo tiempismo, por lo que cuentan las crónicas de la época, como hacen los políticos de raza. Él había caído la Junta de Sevilla, y él la Junta de Cádiz, perdón, y él no quería que se sepa en Argentina o en las Provincias Unidas. Entonces
las noticias venían por barco. Y él estaba calculando que las noticias no iban a llegar a tiempo y con eso estaba manipulando un poco. Y él especulaba que el regimiento de patricios, que era el regimiento que había en Argentina, el único serio y formado, lo iba a apoyar a él. Entonces él jugaba con esas dos pelotas en el aire. ¿Qué pasa? Los ingleses le arruinan la fiesta porque llega el barco llamado Mistletoe al puerto de Buenos Aires con la noticia de que había caído la Junta. Ya está, se le acaba el tiempo a Cisneros. Y el regimiento de patricios se niega en redondo a sostenerlo. Entonces ahí ya a él no le queda más remedio que acceder a Belgrano y a todos al pedido de hacer el cabildo abierto. En un primer cabildo abierto él lo incluye, cuando digamos, los vecinos caen en la cuenta que en realidad había caído el gobierno de España, dicen, ¿para qué lo queremos a Cisneros? Le peguemos una patada a Cisneros. Y finalmente esa primera junta cae, digamos, el primer intento de junta cae y se hace otra junta sin Cisneros. Ahora, ¿quiénes integran esa junta? Los que habían ido al cabildo abierto, que no eran todos, ¿no? Eran ciudadanos blancos, casados, residentes de la ciudad de Buenos Aires. No era abierto a toda Argentina, no era abierto a los negros, ni a los indios, ni a las mujeres, ni a nadie. 200 ciudadanos blancos casados, residentes de la ciudad. De la Junta, sin embargo, había 3 que no eran nacidos en territorio, digamos, de lo que sería el Virreinato del Río de la Plata, pero eran vecinos ilustres que contribuían. Y el mismo Belgrano confiesa en su memoria que él nunca entiende por qué él termina en los vocales, porque él era uno de los propulsores de la revolución, pero él no se percibía como que él era importante en el grupo, como si era Castelli o el mismo Saavedra. Él pensaba que era un actor menor y se sorprende encontrarse que entre las autoridades del primer gobierno, ¿no? Él lo cuenta en sus memorias muchísimo tiempo después. Otros detalles interesantes, ¿no? Esta juntada de blancos ricos y casados para definir el primer gobierno, obviamente, duró varios días y en medio de los cuales, digamos, había que atender a esta gente, iluminar el lugar, todo, porque no había bares, no había restaurantes, o sea, tenían que estar ahí encerrados, deliberar y comer. Entonces, según los registros de las actas del propio Cabildo, se gastaron 500 pesos en 16 botellas de vino, bizcochitos, chocolate, mucha plata se gastó en velas, algunos fletes y después se pagó una 20% del presupuesto en una especie de servicio de comida trasladado al lugar, lo cual, dice un historiador, es como el primer delivery de Argentina, ¿no? Porque el primer delivery de Argentina fue en el 24 de mayo de 1810. También se gastó en hacer carteles para que la gente se entere qué estaba pasando, porque no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Y también hubo la fundación de los trapitos en Argentina, fue exactamente ese día, porque los hombres, estos muchachos ricos y blancos que venían a deliberar, venían en carruaje y le dejaban el carruaje al cuidado de algún esclavo que andaba por ahí. Entonces, los primeros trapitos de Buenos Aires nacieron ese día. Igual, estos 521 pesos era un presupuesto muy austero. Pensemos que no había Estado Nacional, que el Tesoro probablemente lo estaba controlando Cisneros, a la Caja de la Plata, con lo cual debe haber sido todo súper austero porque no había un gobierno instituido con un presupuesto instituido, no había un tesoro, entonces claramente tenían que ingeniárselas con poco, ¿no? En ese momento. Lo único que tenían de bueno ahí era que sabían que los patricios no iban a apoyar a Cisneros, y eso era como una garantía gigante. Fuera de eso no tenían mucho más. Bueno, otros detalles de color de la época, ¿no? ¿Por qué las insignias celestes y blancas que aparecen en los cuadros, en las rememoraciones? Eso es muy gracioso, porque tenemos esta situación que había caído el rey de España, lo había echado Napoleón, lo tenía prisionero al rey y al hijo del rey, y técnicamente gobernaba el hermano de Napoleón. Entonces, la excusa era, no queremos ser una colonia francesa, obviamente, nosotros somos leales al rey, entonces de momento nos tenemos que separar de esta situación y después vemos. En realidad era como una excusa, porque Napoleón, por muchos intermediarios, había mandado a decir a todos los países americanos que él iba a bancar económicamente a todos los que se independicen. Y los ingleses habían hecho cosas en ese sentido. O sea, era como un sketch de que no queremos ser súbditos de Napoleón Bonaparte, que estaba dominando España en ese momento, pero en el fondo era una charada, en el fondo era una excusa para separarse de España, con guiños muy notables de Inglaterra y de Francia, que
a lo largo de todo el proceso independentista de Argentina mandaron soldados, fondos, embajadores y toda clase de apoyo para apoyar a los patriotas americanos. Incluso hubo cantidad de soldados ingleses y franceses peleando acá en las guerras civiles. Entonces, era como una enorme representación. Y otra cosa muy curiosa es que en realidad la mayoría de los patriotas, según crónicas del historiador Emilio Campo, un historiador muy interesante, que sus libros están en Mercado Libre si los quieren buscar, él da cuenta como que muchos de estos patriotas en realidad no pensaban que Argentina o las provincias iban a poder gobernar solas por mucho tiempo sin el respaldo de un ejército enorme, porque España iba a querer reconquistarlo. Entonces, todos en el fondo estaban pensando que íbamos a hacer un protectorado de Francia o de Inglaterra, porque no se pensaba que los estados americanos iban a poder bancarse la independencia de España y que España se iba a quedar sin hacer nada. Entonces todos creían que más o menos íbamos a terminar siendo una colonia inglesa o francesa. Eso es lo que estaba en la cabeza de toda esta gente en ese momento. Nunca se soñaron que íbamos a ser independientes en serio, en serio. Bueno, otros detalles divertidos, bueno, los colores de la bandera, a colación de esta cuestión de Napoleón y España, y si nos separábamos de Francia o nos separábamos de España en el fondo. Nosotros nos estábamos tratando de separar de España en el corazón de toda esta gente, pero los colores de Argentina son los colores de los Borbones. El blanco es el color de la familia Borbón francesa, todas las insignias eran blancas, y en España adoptan el celeste también. Todas las condecoraciones hoy del rey de España son de los colores de la bandera argentina. Si ustedes se fijan en una foto oficial del rey de España, la banda es celeste y blanca. Eso es directamente el símbolo de la familia Borbón. Y ese es los colores que toma la bandera argentina. Algunos dicen que es el manto de la Virgen, pero en verdad la mayoría de los patriotas eran ateos, así que yo creo que probablemente quisieron decir, bueno, somos fieles a los Borbones, no queremos a los franceses, y tomaron los colores de los Borbones, aunque en el fondo no querían ser propiedad de ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, les invito a las personas que están escuchando que googleen las fotos del rey de España, porque todas las condecoraciones y las bandas que usa de la familia Borbón son exactamente como la bandera argentina, lo cual es bastante simpático. Bien, otros detalles interesantes, ¿no? En esa época las mujeres tuvieron un rol más de acompañar, pero bueno, Mariquita Sánchez de Thompson fue una gran persona dentro de toda esta gesta, digamos, apoyó mucho como mensajera o prestando recursos, poniendo su casa a todos los patriotas, y en ese sentido, bueno, hay que decir que las mujeres que estuvieron involucradas eran mujeres muy cultas, muy modernas y muy influidas por la Ilustración francesa. Y pese a que normalmente en el colegio a nosotras las chicas nos hacían disfrazarnos con vestidos con una cintura y una pollera así gordita, como si fueran las princesas de Disney, en realidad en ese momento las argentinas, que eran muy afrancesadas, se vestían en el estilo de la moda de la mujer de Napoleón, de Josefina, que eran vestidos largos, con el talle, digamos, abajo del busto, después la pollera recta tipo grecorromano, usaban el pelo así como medio revuelto con una cinta y sandalias, y usaban alguna mantilla o algo, pero en realidad todos esos cuadros que representan a las mujeres en un estilo español con Miriñaque están mal. En realidad el cuadro que representa bien la época y la moda femenina es el cuadro del Museo Histórico Nacional, donde está Mariquita Sánchez de Thompson el día que se canta el himno, con ese vestido con líneas así como grecorromanas. Eso era el estilo que usaban las mujeres de la época. Mariquita era una representante de las mujeres de la época bastante, representaba muy bien el espíritu, digamos, de cómo se vestían, qué leían y a qué les gustaba hacer a las mujeres de los patriotas, ¿no? Muy parecido a la Francia, al París de Napoleón, muy en la misma tónica. Te pregunto, hablando de la moda, o sea que no usaban esos armazones, sino que eran unos vestidos entallados arriba, pero sin armazón. Vos vas a leer en muchísimas notas de libros que hablan de los miriñaques y nos disfrazaban a las chicas así en los colegios cuando éramos chicas, pero no, en realidad el cuadro de Mariquita Sánchez cuando cantan el himno, eso es, un vestido largo con el talle bajo del busto. ¿Por qué? El miriñaque era de los Borbón, era de María Antonieta y Luis. Cuando le cortan la cabeza a toda la realeza en Francia, tiran a la miércoles el corsé y el miriñaque y ponen de moda estos vestidos tipo como estilo grecolatino.
Napoleón a los años va a Egipto, conquista Egipto, entonces viene con toda la onda esa greco-romana, egipcia, así todo mezclado, se pone de moda todo eso, hay un furor, y con eso viene esta moda de larguemos el miriñaque, el corsé y estos vestidos, que tenían menos enaguas, eran como más provocativos y mucho más, digamos, porno, entre comillas. De hecho, Josefina no usaba enagua, bueno, había muchas historias, Josefina de Antalien, todas esas mujeres de la Revolución que se vestían como con escote y sin tanta enagua y se le insinuaba mucho más las curvas del cuerpo con este tipo de vestidos. Esa moda se trasladó acá a Argentina porque las argentinas eran muy afrancesadas, a pesar de que había una influencia fuerte del catolicismo español. Y vos ves en las reproducciones de la escena esa famosa que están cantando el himno, en la casa de Mariquita, ella está vestida como Josefina, la mujer de Bonaparte, con el mismo estilo de vestido y todo, y los risitos. Las argentinas aparentemente habían estado como bastante adelantadas en eso. Después vuelven los miriñaques, porque el mismo Napoleón se vuelve conservador, ¿no? Pero luego sí vuelven los miriñaques más en la época de la reina Victoria, pero el periodo de 1810, imagínense la moda, como el cuadro La coronación de Josefina, el cuadro ese está en Notre Dame, así se vestían las argentinas, en ese momento las de clase alta. Las mujeres de clase media y pobre, por supuesto, se vestían como las chinas y los gauchos. Sí, la pollera amplia y la camisa, pero las mujeres ricas se vestían como las francesas de clase alta de la Revolución. Impresionante pintura y una cosa que siempre me quedó, hablabas de las cintas, y cuando hablamos de las cintas pensamos en French Beruti. Claro. Algunos dicen que las cintas eran rojas, bueno, no importa eso. Lo que sí, hablando de las presiones y de la violencia que se ejerció en ese momento, 24 y 25, una de las cosas que se decía era que French Beruti le ponían la cinta a los patriotas porque eran esos los que iban a entrar a votar para Claro. poder ganar la votación. Eso es una cosa que está bastante escrita y probablemente sea verdad porque, de nuevo, era un grupo caótico y estaba todo el mundo mezclado, todo el mundo quería entrar, no podía entrar cualquiera, por supuesto no cualquiera podía votar, había voto calificado, pero también en la Revolución Francesa se ha usado la cinta tricolor como una forma de identificar a determinadas personas. A mí no me extraña nada que esto que decís vos sea efectivamente así, porque no había documento de identidad, no había nada. Había un montón de gente amontonada intentando entrar y podían haber entrado realistas y dar vuelta a la votación. Entonces, no me parece nada descabellado pensar que French y Beruti en realidad lo que querían era darle una pulserita a los indicados para que voten los indicados y no voten otros. Porque eran todos amigos en el fondo, o sea, Lezica, Leiva, estaban todos en el mismo grupo, aunque sean rivales. Cisneros los conocía a todos, entonces en el medio del montón se te podía meter un realista y trastornar el proyecto. Con lo cual no sería descabellado que en realidad las famosas de Carapelas en realidad era como la cintita que te ponen para entrar en un recital, digamos, para que no se te cuele algo. Claro. Si vas a votar por nosotros, entras. Claro, bueno. no, totalmente, porque, o sea, había un montón de gente que quería que esto fracase. Esto era un grupo de gente muy joven, muy improvisada y que tuvo el talento de actuar rápido, pero no tenían un apoyo gigantesco por detrás. Muchísimas gracias por esta pintura impresionante que nos trajiste hoy. Te mando un abrazo grande y te esperamos la semana que viene. Gracias, Walter. Muchas gracias por este espacio. Es un placer. Con nosotros, Mercedes Colombres, aquí en Cuatro Elementos.